Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí tengo, como viene siendo habitual, a la autoridad del pueblo, mientras que no diga lo contrario, al alcalde Juan José Cánovas. Señor alcalde, bienvenido. Hola, buenas tardes. No, que lo ve usted vestido de claridad, de azul, no sé, un gris claro, pero yo de negro. Yo es que no sea un poco... No hay razones para estar de negro hoy. No, pero yo es que a lo mejor un negro alegre. Hoy termina el luto. ¿Ah, sí? Por eso yo no lo quería decir, pero termina el luto oficial a partir de las 12 de la noche. Digo, pero más tranquilo ya cuando todo esto se pasa y cuando hoy habla usted con el presidente de la comunidad y le confirma que Totana también pasa a la fase 3. Bueno, yo estoy más tranquilo, pero no estoy preocupado. Me acaba de llegar una noticia que ¿No empecemos? en la residencia de ancianos de Belerrubio, ahí al lado, Sí. ha habido un brote entre los trabajadores, 4 positivos en coronavirus. Creo que no debemos bajar la guardia. De hecho, esta mañana el presidente decía, y además es un poco paradójico, decía que en España había en torno a 100 brotes, después de un poco de estabilizarse la situación, había habido 100 brotes, después del de Totana, 100 brotes, y eso era preocupante. Entonces, no deberíamos bajar la guardia. Y es curioso que esos brotes que se producen, en su inmensa mayoría, son de fiestas, de botellones, de eventos sociales. Y precisamente en Totana el brote surgió pues, de personas que estaban trabajando, ganándose la vida honestamente. Eso quiere decir que nadie está libre y en este momento, pues, por ejemplo, Ceuta no va a pasar de fase, que iba muy bien por un brote, Valencia tampoco va a pasar de fase. No deberíamos confiarnos, es la conclusión y lo que dicen todos los técnicos. Hoy he estado reunido con el presidente, con los alcaldes y con el consejero de Sanidad y la vicepresidenta, pero ayer estuve reunido con toda la dirección del área 3, precisamente estuve en Lorca, en el hospital, reunido con ellos, y todos coinciden en lo mismo, en que hay que estar muy precavidos, porque una segunda oleada del virus puede ser mucho más complicada. Yo no quiero ponerme en plan cenizo, vengo de claro hoy, vengo con el optimismo como siempre, vengo con el optimismo, pero lo que quiero poner de manifiesto es que las cosas van bien, en Totana van bien, van muy bien, pero no debemos confiarnos. Yo lo que deduzco de sus palabras es que ve mejor el futuro, pero hay que ser responsable y tener sobre todo bueno, pues la responsabilidad, insisto, de intentar hacer por lo menos las cosas coherentemente. Claro. Hay que hacer, la responsabilidad personal en este caso es fundamental, porque la responsabilidad personal afecta también al colectivo. Es decir, no vivimos, todos nos hacemos falta y todos estamos entrelazados entre nosotros. Si lo hacemos bien, es bueno si yo lo hago bien, es bueno para todos. Y si lo hago mal, es malo para todos. Es decir, no estoy haciendo algo contra mí si yo me voy a una fiesta o no tomo las medidas o no guardo las distancias que me dicen o no me lavo las manos constantemente. Estoy perjudicándome yo, pero a la misma vez estoy perjudicando a los demás. Y ellos insisten, una sola persona puede concretamente, bueno, ayer saltó la noticia también de precisamente médicos, neumólogos, hacen un evento, un picoteo para despedir a un compañero y se contagian en ese evento, en ese picoteo. Y eso pasa todos los días, pasa en todos los pueblos y estamos en una situación pues de que si nos confiamos podemos caer en eso. Entonces yo, como sé también, si quieres hablamos un poco del proceso, como sé, el peligro que hemos corrido en algunos momentos, en Totana, en otros lugares se habrá corrido de otra forma, pues, y el riesgo que existe, pues yo no me confiaría bajo ningún concepto. Que
tras el famoso rebrote que hubo aquí en Totana, de esta señora infectada y de de la familia y de los que se fueron a Lorca, ¿ha habido más control en Totana? ¿O sigue estando el mismo control? Y otra cosa, me consta que a usted le han pegado cera por todos los lados, pero lo que no se ha visto es que también le han dado, no rosas, pero parabienes por su manera de actuar con el pueblo de Totana. Le han felicitado, vamos. Bueno, han felicitado al pueblo de Totana. Yo soy, digamos, del trabajo que se ha hecho, digamos, soy uno más y quizás el que menos riesgo ha corrido, porque los que han corrido riesgo y los que se han empleado a fondo han sido Guardia Civil, pero desde el primer momento ha sido Policía Local, ha sido Protección Civil, ha sido Cáritas, ha sido los voluntarios, ha sido las personas de la limpieza, siguen siendo personas como las trabajadoras y los trabajadores de la residencia, en fin, hay los sanitarios por encima de todo. Hay una serie de colectivos que sí que han estado a riesgo y ellos son los que merecen todas las rosas y todos los aplausos. Los políticos estamos también para que se nos critique, ¿no? Yo lo entiendo, aunque a veces de verdad que hay cosas que no las puedo entender. Pero bueno, a mí yo me doy por satisfecho de que el brote de Totana se ha controlado. Hombre, me gustaría que alguna gente de la que tanto ha insultado que dijese, oye, me he equivocado, tampoco pasa nada. O sea, he cometido un error, he juzgado la situación y sobre todo he juzgado mal al alcalde porque el alcalde no fue el que dijo no pasemos de fase. El alcalde dijo, creo que de una forma responsable, si me dicen ustedes que no hay que pasar de fase, yo no voy a hacer otra cosa porque mi labor en este momento es colaborar en todo lo que pueda, preservar la salud de la gente de mi pueblo, de los totaneros y de las totaneras, y no estoy en este momento para pelearme ni a discutir con nadie, ni a hacer política de esto, política mal en el peor sentido de la palabra, porque para mí la política es muy digna. No estoy para hacer esto, sí estoy para combatir el enemigo que tenemos a nuestro alrededor y que no es ni más ni menos que el virus. Creo que eso sí debería, pero bueno, tampoco le voy a pedir yo pera al olmo, ¿no? Pero que alguna gente, algunos personajes, pues podrían decir, oye, pues la verdad que nos hemos equivocado porque sí que había un brote y yo no tenía idea de lo que estaba hablando. Eso podía decirlo gente que ha venido aquí a hacer entrevistas, que sabían tanto de epidemias, pues podían decirlo. Yo sí sé que durante ese tiempo ha habido un trabajo por parte de mucha gente, ha habido un trabajo de control para proteger a las personas que podían estar en una situación complicada y también para protegernos a nosotros. Y creo que esas personas, esos colectivos, esos profesionales se merecen que se reconozca, que haya un reconocimiento social, no sé si un homenaje o si aplauso o no, pero que en el interno de las personas que nos estén viendo, yo les digo que tengan en cuenta que gracias al trabajo y al sacrificio de mucha gente, Totana ha salido como ha salido hasta ahora y la situación es muy buena. Porque no se trata de que yo he pasado el virus y ya está, es decir, como el que pasa una gripe. Estas cuestiones, lo desconocido, es muy complicado. Ayer mismo, cuando yo estaba hablando con el equipo directivo, que por cierto estaban contentísimos con el trabajo que se había hecho en Totana, y me lo reconocían y, en fin, y estaban orgullosos, incluso de la actitud que el alcalde había tenido en la crisis del rebrote, me decían que estaba yendo gente ahora, ingresaba o estaba yendo gente a las consultas que tenía secuelas de haber pasado el coronavirus. Es decir, el contagiarse y superarlo no significa que no vaya a tener problemas después. Estamos ante, como digo, bueno, eso yo lo que oigo a ellos, claro, yo no soy un experto en epidemias, ni tengo por qué ponerme a saber más que nadie, pero yo escucho a los que hablan, a los que entienden, y dicen, hay que ser muy precavido porque las secuelas que deja el coronavirus en el cuerpo, en los órganos, cuando pasa, pues pueden ser complicadas de cara al futuro.
Así que no estamos hablando de una broma, no estamos hablando de algo que yo me contagio, lo paso y mi cuerpo ya se queda bien. No, eso es una cuestión que no está nada clara. Entonces, sí que es cierto, ayer mismo me confirmaron que en Lorca, antes de ayer, los 2 que había ingresado en planta fueron dados de alta, es decir, en este momento en planta no quedaba nadie, quedaba una persona en la UCI, en el Rafael Méndez, que había pasado el coronavirus, pero tenía también otras cosas, era una persona que quizás sea, yo no tengo detalles, vamos, que no era de Totana, era una persona mayor, y entonces en este momento pues se puede decir que los servicios sanitarios, las infraestructuras no están colapsados, pero sí deben prepararse para una segunda oleada que puede venir, según dicen ellos, puede venir después del verano. Y en este momento pues los brotes pues pueden ser peligrosos. Así que yo quiero insistir, aunque sea pesado, aunque no sea tan optimista en este sentido, quiero insistir en que la precaución es muy importante. El no bajar la guardia es fundamental y el seguir con esa marcha pues es importantísimo, porque eso es lo que nos va a garantizar que vamos a salir de aquí, se va a reactivar la economía otra vez y vamos a salir otra vez, pero no vivimos ya el mismo momento que se vive, o sea, no vivimos igual ni vamos a vivir igual en muchos aspectos al que se vivía antes de llegar esta pandemia. Por ejemplo, ir al médico pues va a ser muy limitado, pero no para ahora, seguramente para el futuro. Si alguien tiene que hacer una receta, pues no va a ser necesario que vaya al médico, llamará por teléfono y le activarán la receta electrónica, en fin, porque quizás el sitio más complicado para ir, para relacionarse con la gente, que es un lugar donde siempre ha sido así, es precisamente ir al centro de salud, ir al consultorio, ir al médico. Alcalde, le quiero preguntar una serie de razones. Vamos a ver. Lo primero, cuando hace el alcalde una cronología de la situación, ahora que se está viendo los brotes verdes, como decía don Mariano Rajoy, no sé, dentro de esa cronología que usted puede hacer, ¿ha habido momentos de duda, ha habido momentos de incertidumbre? Y sobre todo, otra de las cosas que yo destacaré de usted es que siempre lo he visto con el mismo talante, sin perder la compostura, sin perder los nervios. Y esto no es peloteo. Bueno, quizás es que como esto no lo habíamos pasado. No, pues sí, la procesión iba por dentro. Esto no lo habíamos pasado nunca, ni creo, hombre, puede venir un brote o puede venir una oleada, pero ya sabemos un poco. En Totana esto había pasado en 1919, o sea, hace 100 años aproximadamente. Precisamente murieron bastante más de 100 personas en un pueblo donde había muchos menos habitantes que somos ahora. Yo creo que estarían en torno a los 6.000 habitantes en Totana, en el casco urbano, en aquella pandemia del 19. Tampoco había servicios sanitarios, era beneficencia, la gente se moría prácticamente en sus camas sin ningún tipo de atención, o de solo la atención que le podía dar la caridad o lo que pudiesen hacer otros, con un contagio importantísimo. Nos enfrentamos desde el primer momento a algo desconocido, que no estaba en los libros. Nadie, me refiero en cuanto al pueblo, a todos los niveles, ¿no? Lo que sí tengo claro es que hemos tenido la suerte de tener unos colectivos, como digo, pero en este caso, de tener un oficial de la policía muy comprometido con la situación, de tener un teniente, la Guardia Civil en completo, pero un mando de la Guardia Civil, que yo lo conocía, nos conocíamos, pero o sea, todo este tiempo me ha demostrado gratamente que es un profesional y una persona que ha sabido salir de la situación. Nos encontramos con un servicio de protección civil que no lo tiene nadie, seguramente en toda España, un servicio de voluntarios de protección civil. Nos encontramos con unas caritas parroquiales o con una asamblea de la Cruz Roja o con unos profesionales que en aquel momento se pusieron al frente de la situación, servicios sociales, en los servicios del ayuntamiento, en el área de servicios. Es decir, nos encontramos en ese momento en una situación muy complicada, pero también, aunque era una minoría, con unas personas totalmente preparadas y con planificación, que nos dijeron desde el primer momento: hay que hacerse de este equipo,
antes siquiera de empezar. Hay que hacerse de esto, hay que planificar esto, hay que planificar lo otro. Y también me encontré con un equipo de gobierno que se fue al frente, siguieron trabajando en su área, estuvieron colaborando con el alcalde y también, ¿por qué no decirlo?, con una oposición que en esa primera fase hubo un apoyo importante, no venían por el ayuntamiento porque esto no era una cuestión de tener presencia física, pero sí una colaboración bastante intensa por parte de la oposición. Y claro, eso nos permitía afrontar las cosas. Tuvimos reuniones domingos, sábados, 14, 15, 16 horas, lo que hiciese falta, porque hay que tener en cuenta que ha habido momentos en que en total ha habido 350 o 400 personas en observación, porque tenían síntomas, que luego no ha sido nada en la mayoría. Pero esas personas había que controlarlas. Si eran personas que no tenían, que eran de riesgo, no todas, había otras que no había ningún problema con ellas desde el tipo de vista social, pero todas esas personas han sido controladas por los grandes profesionales de policía local, por los grandes profesionales de la Guardia Civil que han ido, hace falta algo, nos encontramos en un momento como algunas personas se fueron a la calle por miedo al contagio, otros se quedaron sin trabajo porque no podían ir más en los vehículos. En fin, era una situación muy complicada, quizás una situación para escribir un libro, pero un libro no pequeño, y explicar incluso detalles de momentos que para mí han sido épicos. Es decir, había momentos muy grandes en la respuesta de las personas, ¿no? De empresas que se llamaban, oye, que estoy dispuesto, mi empresa está dispuesta a poner lo que sea. Y no la relato, un día la relataré porque se me van a pasar gente, pero es que incluso me decían, estoy dispuesto a hacer lo que sea por vosotros. Hoteles que decían, mi hotel entero para gente que tenga que estar en cuarentena. Es que a mí se me pone, cuando pienso en eso, lo estoy contando, se me pone un nudo en la garganta de pensar es cómo brotaba la solidaridad en la gente de Totana. Es decir, y mucha gente posiblemente no lo sabe, pero... en fin, esa sensación de estar en el precipicio, de que mañana fallece una persona, que han venido a cuatro viviendas de Totana los que van a hacer pruebas del PCR porque puede estar infectado en la calle no sé qué, en la calle no sé cuántas. Era una situación bastante complicada. Y claro, yo por ejemplo, a mí me decía mi hijo, papá, tú no te estás arriesgando mucho, te estás exponiendo a que esto es muy peligroso para todos y también para ti. Y, bueno, no tengo más remedio que estar ahí, tengo que estar con mi gente, tengo que estar con mi responsabilidad. Entonces, yo quiero decir que ha habido momentos en que posiblemente después, si esto se hace un relato en un libro, en la historia, pues posiblemente nos demos cuenta un poco que Totana ha respondido, en su inmensa mayoría ha respondido a una situación muy, muy, muy complicada. Alcalde, déjeme que vayamos a hacer un receso y vuelvo con usted porque le quiero hacer más preguntas. Venga, no se me vayan, que vamos a hacer un alto en el camino. Bueno, ya estoy aquí con el señor alcalde de nuevo. Alcalde, no sé, ha hablado de los profesionales de la medicina, ¿no? Yo en mi familia tengo profesionales de la medicina de todos los rasgos, de ATS, de enfermería, de médicos, ¿no? Entonces, yo hablo con ellos y me dice, mira, primo, o pariente, ¿no? Nosotros agradecemos los aplausos, agradecemos las muestras de solidaridad, pero lo que más agradeceríamos es que se nos dotara de material sanitario y demás. Habría que invertir más en sanidad, por eso tanto, ¿no? Por ejemplo, el centro se me vino a la memoria lo del Paretón. El consultorio. El consultorio del Paretón. Habría que invertir más en sanidad. Bueno, hacerle un monumento si quiere en la plaza junto al Santulalia, pero no sé, dotarlos de mayor medios. Hombre, yo tenía claro eso antes y lo tengo ahora. Lo que pasa es que tengo claro que hay que apostar por la medicina. Que la medicina pública, que la medicina pública es fundamental. Más que la privada. Por eso en Totana solo hay una persona fallecida y por unas circunstancias de edad también, pero y en Murcia hay fallecidos y si no hemos tenido medicina pública, posiblemente los muertos los podíamos contar por cientos de miles o millones en España, ¿no? Entonces, el que haya una medicina pública que garantice la salud
y el bienestar de la gente, eso es fundamental. Pero ahora se demuestra con esta, después de pasar este episodio, bueno, de pasar esta primera fase del episodio, no quiero ser tan optimista como para decir que esto se ha terminado, porque esto no se ha terminado. Después de pasar esta fase, pues se demuestra que sí que realmente hace falta y que era triste ver cómo no había mascarillas o no había, lo que ahora está que sobra por todos sitios, pues no había nada. Y dotación y lugares como consultorios, no el de Totana, porque consultorios están todos, hay muchos consultorios en la región de Murcia en la misma situación. Yo esta mañana he tenido una reunión y lo que sale son los consultorios, es decir, no es el consultorio del Paretón no es solo el problema que tiene la Consejería de Sanidad, el que tienen los ciudadanos. Bueno, para alguna persona todo lo sabe todo, pero bueno, yo sé, en fin, tengo una reunión, Mula tiene problemas con sus pedanías con el consultorio, Albudeite, Cartagena, todo el mundo tiene problemas con los consultorios, entre otras cosas porque los consultorios son edificios que no están preparados para situaciones de estas características. Y entonces tiene que garantizarse una seguridad para los profesionales que trabajan y también para las personas que van a ser atendidas en los consultorios. ¿Y cuál es la diferencia en Totana? Que ayer precisamente la reunión que tuve en Lorca con los profesionales, con los directivos del área 3, pues que ese consultorio hay que adaptarlo a una nueva situación. Y si lo adaptamos a esa nueva situación, pues esto vamos a poner como una guerra, es decir, cuando un edificio no reúne las condiciones de defensa, hay que abandonarlo y irse al que sí tiene condiciones de defensa, al castillo, a donde desde los centros de salud sí se puede defender mejor y luego desde los hospitales. Entonces hay que hacer una retirada hacia posiciones donde sí se pueda, donde no haya tanto riesgo para la gente y sí se pueda defender desde ahí, desde, por ejemplo, desde los centros, porque hay una doble línea, porque hay un triaje, porque algunas personas se pueden colocar en un sitio o en otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos colaborando con este caso con las autoridades sanitarias? Pues a dotar en este caso el consultorio del Paretón, a dotarlo de unos medios para que se pueda abrir en las mejores condiciones y si es que viene otra vez en la ofensiva, es decir, vamos a volver otra vez al tema militar, que ese puesto sea un puesto seguro para no tener que cerrarlo y que se retiren los profesionales hacia otras fortificaciones que puedan ser más sólidas en la defensa. Es decir, pues hablamos en plan de guerra, que no se trata de una guerra convencional. O sea, el enemigo que teníamos y que tenemos enfrente, ahora más debilitado, es un enemigo muy peligroso, pero no lo vemos. No lo podemos ver, puede estar en la mesa, puede estar en la botella, puede estar en el salero, que eso fue lo que pasó en Alemania, a través de un salero se comparte un salero y se contagian dos personas y ahí empieza el virus en Alemania. Es decir, puede estar en cualquier sitio. Entonces es un enemigo tan peligroso que hay que cuidar todos los elementos de defensa. Entonces, ¿qué pasa en el consultorio del Paretón? Pues que yo le he propuesto en nombre del ayuntamiento que estamos dispuestos a hacer lo que sea, lo que esté en nuestra mano. Le hemos presentado una alternativa, nos han dicho que esa alternativa hay que modificarla. En este momento los técnicos están modificando la alternativa desde esta mañana y si tenemos el visto bueno, nosotros vamos a hacer la inversión, ya veremos de dónde sacamos el dinero, vamos a hacer la inversión para dotar el consultorio del Paretón que esté en las mejores condiciones y además que sirva para el futuro sin ningún tipo de problema ante una situación de estas características u otras. Pero que el problema que tiene en este momento el consultorio del Paretón, los vecinos del Paretón, que son vecinos de Totana, y yo soy su alcalde, y estoy trabajando junto con la alcaldesa pedánea y junto con la junta vecinal y las personas que quieran trabajar en esa línea, los técnicos municipales, el problema que tiene el consultorio del Paretón, el problema que tenemos con el consultorio del Paretón es el mismo que tienen muchos consultorios de la región de Murcia. Igual hay un consultorio en la pedanía Altas de Lorca donde van 2 personas al día y no es una situación, o una persona al día, y no es una situación parecida a donde hay 1.600 habitantes o 1.500 habitantes que pueden cubrir los profesionales del consultorio del Paretón. Y yo pienso que durante la semana que viene vamos a tener clarificado la situación y por descontado que eso se haga en condiciones, pero vuelvo un poco cuando hablábamos del brote, de no pasar de fase.
Lo importante en este momento, en este caso de los consultorios, concretamente el consultorio del Paretón, lo importante es que se haga algo y cuando se abra tengamos muy en cuenta que lo primero es la salud y la salud de los usuarios, sobre todo de las personas mayores, y la seguridad de los profesionales que trabajan allí. Señor alcalde, usted siempre ha abogado por la responsabilidad, ¿no? Porque seamos conscientes los vecinos de Totana de que esto no ha terminado, ¿no? Y ahora cuando, no sé, cuando nos quedamos en fase 1, teníamos una cara de jodidos todos, y ahora cuando estamos en fase 3, tenemos una cara de darnos abrazos, de tirar cohetes y de que el señor alcalde, con su junta de portavoces y los miembros de la corporación municipal, hagan una fiesta popular, una verbena popular, para celebrar que esto se está acabando. Ni tanto ni tan calvo. No, es que yo creo que no, que hay que buscar siempre un término medio. Nos podemos equivocar, yo no digo que todo se ha hecho perfecto. No, usted ya le he dicho antes que usted ha sido muy comedido y muy responsable. Pero que las cosas no se han hecho de alcaldes de la región. Que las cosas no se han hecho perfectamente, se han hecho, o sea, no se han hecho a la perfección. Hemos ido aprendiendo. Conforme íbamos hablando, íbamos aprendiendo, pero oye, hay este problema. No tenemos los datos de las personas que están en vigilancia. Pues hay que llamar al director general, hay que intentar hablar con ellos para que nos... Además, es que en este caso también hay una cuestión importante. Es decir, hemos tenido que salvaguardar la identidad de la gente, de toda la gente, por respeto, por la protección de datos, pero también por el respeto a la dignidad de las personas. Yo recuerdo que hemos hecho algunas ruedas de prensa, oye, ¿y de dónde es esa persona? Pues mire, no lo sé, pero es que si lo supiera tampoco lo iba a decir. Es decir, el respeto a la dignidad de las personas está por encima de cualquier otra cosa. Y luego, también en el tiempo de que no se iba a pasar de fase, y era una cuestión relacionada con trabajadores del campo, que no todos eran inmigrantes, había gente españoles también, entre los que han estado en cuarentena en ese brote, pues a veces los mensajes incluso me molestan, lo siento mucho, pero me duelen y me molestan más, porque son como la antesala del odio al diferente. Es decir, yo no puedo admitir ni admitiré nunca que alguien que en una situación de estas características se estigmatice a nadie, o sea, que se señale a nadie, un poco como se hacía hace muchos siglos con los leprosos. Es decir, a alguien le entraba la lepra, entonces había que meterlo en un pozo y echarle la comida como si fuera un animal hasta que muriese, ¿no? Es decir, es que eso en los tiempos que vivimos me parece muy triste, aparte de que, bueno, yo no soy una persona que en este momento de mi vida pueda decir que soy una persona católica, apostólica, romana. Yo soy una persona que me gusta escuchar a la gente y me gusta tener unos principios. Pero tampoco es ningún Séneca. No, yo no soy un Séneca, ni pretendo ser un Séneca. Lo que sí tengo claro es que el principio aquel de Jesucristo, de que todos somos hermanos y de que todos somos inmigrantes, de que todos somos gente humilde y que hay que apoyarnos los unos a los otros, eso sí lo tengo claro. No sé si eso es ser más o es ser menos, pero lo tengo como principio. Es decir, todas las personas tienen el mismo derecho y si hay personas que por una situación están en debilidad, creo que es una obligación de la sociedad ayudarle, echar una mano para que puedan... claro, no es lo mismo que una persona tenga trabajo que no tenga. Hay personas que no han dejado de trabajar o no han dejado de cobrar, pero hay otras que si no trabajan no cobran. Y si no cobran pueden pasarlo mal, pueden pasar hambre. Entonces, esa también es la función de la sociedad. Es decir, no sé, como cuando... aquí se celebra la Semana Santa, en fin, es una celebración... que tiene un contenido profundo religioso, un contenido profundo de principios. Entonces, creo que estas cosas debíamos aplicarlas cuando llega la hora de la verdad. Y cuando llega la realidad deberíamos aplicárnoslas de una forma, no cuando vemos en la tele que la policía de un pueblo o de una ciudad de Nueva York mata con la rodilla a una persona porque el color de la persona es porque es negro. En fin, todas esas cosas yo creo que en los tiempos que vivimos deberíamos hacer un ejercicio de reflexión y no intentar culpar a nadie, ni de una clase ni de otra, no intentar culpar a nadie de algo que no tiene ninguna culpa. Lo que sí es bastante importante es para los totaneros
y se lo pido que nos lo responda con la máxima claridad, que todos lo podamos entender, la siguiente. ¿Qué se puede hacer? Porque esta es la pregunta del millón. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la fase 3? ¿Vamos a tener diferencias o no? A ver, cuéntemelo. En la fase 3 ya no va a haber horario. Desaparecen los horarios. Son los horarios de 24 horas del día desaparecen. Se puede salir, no se puede ir a otra provincia. Seguimos pudiendo visitar los pueblos de la provincia. Puede haber más gente en eventos y en actos al aire libre. Puede haber más gente, el 50%, por ejemplo, en los cementerios, puede haber en los lugares de culto, en las iglesias, en las mezquitas, en las iglesias evangélicas, puede haber hasta el 50% guardando las medidas de seguridad. En fin, los bares, los restaurantes pueden utilizar la barra, que ahora no, en la fase 2 no la pueden utilizar guardando las distancias. En fin, hay una serie de medidas dentro de ese escalonamiento, hay una serie de medidas de relajación. Y luego hay una cuestión importante, y es que la fase 3 la controla ya, de alguna forma la controla la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma de Murcia, creo que con buen criterio, no va a llevar al tope, digamos, la relajación, iba a decir los derechos, porque los derechos no los hemos perdido, solo que tenemos que deber tener en ningún momento, solo que debemos tener en cuenta las normas que se han impuesto, porque nos afectaba a todos, a nuestra salud. Entonces, la comunidad autónoma va a dirigir esas normas, ¿no? Y las normas de la comunidad autónoma van a ser un poco más restrictivas que en otros lugares en la fase 3. Es decir, no va a haber las mismas personas en los lugares, en los espacios públicos. Se está pidiendo, vamos a ver si se consigue, que cuando alguien se monte en un autobús público el billete tenga su nombre y esté. Eso también hay un problema ahí con la ley de protección de datos, porque si se produce, en este momento es el trabajo, por eso Totana fue paradigmática en los brotes. Es decir, ese trabajo, es decir, yo me monto en un autobús y va una persona infectada y en ese momento las autoridades sanitarias saben el nombre y los apellidos de todas las personas que van en el autobús para inmediatamente localizarlas. No es lo mismo que lo que han tenido que hacer pues prácticamente a mano en Totana y en otros lugares. Ya digo que hay más de 100 brotes ahora mismo en toda España, ¿no? O han surgido más de 100 brotes en toda España desde que empezó la normalidad. Entonces hay una serie de medidas que se están adoptando, creo que con buen criterio, por las autoridades sanitarias de la región de Murcia para que nuestra adaptación a la normalidad sea en las mejores condiciones, pero no corriendo, no deprisa y corriendo, sino con un poco de precaución. Señor alcalde, que muchísimas gracias. Se me quedan siempre, Juanjo, me quedan siempre un montonazo de preguntas que, mira, te prometo que algún día... Voy a hacer un programa como El Loco de la Colina. Sí, ¿no? Sí. No, pero sí, yo no sé, como... Yo creo que ya nos quedan... Un programa esto en profundidad. Sí. Es que este tema da para... Sí, pero que no tenemos aquí ni al cuñado, ni al otro, ni a Risita. Pero bueno, podremos hacerlo. Digo que... Y podremos hacerlo una entrevista, si te parece muy bien, algún día, cuando todo pase, en tu despacho. Donde quieras. En mi despacho, no, en el despacho del pueblo. Eso, como, esa es otra. Es decir, como tú dices, después que, de todo que el despacho es de todos los totaneros. Pueblo, sí. Pero bueno, yo... Estoy yo ahora mismo de forma coyuntural, pero puedo estar un mes, puedo estar 5 años, puedo estar 7. Pero ese despacho y ese edificio es del pueblo de Totana y ese cargo del pueblo. Lo tengo en este momento por delegación del que tiene el poder, que es el pueblo. Noble y soberano, mientras que no se demuestre lo cierto. Esa otra, podríamos hablar de la moción de censura. Sí. Y podríamos hablar, por ejemplo, de que se ha renovado al enterrador, ¿no? Pues yo no sé, es que me llamó la atención. No se ha renovado. Bueno, se ha prolongado porque es que no hay enterradores, no hay sepultureros. Si es un trabajo Pero si es que no, si eso es un servicio como puede ser otro, ya, pero como puede ser el de la... Hombre, y además un servicio fundamental que no ha podido pararse. ¿A nadie le gusta eso? Si eso no da en quiebra. Bueno, pero quiero decir, el servicio del cementerio es un servicio que está contratado, ha cumplido su plazo, pero mientras que no se saca la licitación, que por las circunstancias que se han dado no ha podido ser, como otras muchas cosas, pues se mantiene el que hay. Pero eso lo dice la ley, no hay ningún problema.
Ojo, una pregunta, pero para esto es sí, no o ya. ¿Cuándo se va a abrir el centro de la tercera edad, el centro de la Balsa Vieja? El centro de la Balsa Vieja va a depender de las normas que ponga la comunidad autónoma. Por ejemplo, esta semana que viene ya se puede visitar la residencia. Ya pueden los familiares visitar la residencia en la fase 3. Bueno, pues seguimos hablando de estos temas y otros más, que se nos ha pasado el tiempo volando. Señoras y señores, bueno, pues ya sabemos, y lo que más me alegra es que he visto al alcalde con una chaquetilla así de fresca de verano, una sariana de esa, sariana de esa, fresca, gris claro, con una camisa azul, y mientras que yo vengo de negro, pero yo vengo porque, como hoy saben ustedes, finaliza el luto oficial. Entonces me ha dicho los jefes de esta empresa que respete y que salga con el luto oficial. Queden con Dios.